Soy Ricardo Vázquez, autor del libro Músicos del Carnaval de Oruro. De hecho, soy parte de las bandas. Hace 13 años aproximadamente he incursionado en las bandas y a raíz de eso, bueno, en principio yo quería solo ser partícipe de la entrada del sábado y el domingo. En realidad en mis planes no estaba convertirlo la música como una profesión, un oficio. De hecho, hago música ya hace mucho más antes, pero a raíz de lo que he ingresado, los músicos de esa institución me pidieron que viajara a las comunidades a tocar, porque después del sábado y domingo de carnaval empieza el carnaval en los pueblos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empecé a sentir cosas que no lo había visto durante el sábado y el domingo, porque el sábado y el domingo de carnaval sientes una fama efímera. La gente te aplaude por las graderías y es alucinante, ¿no? Para un artista sentirse aplaudido, que bailan y todo eso. Pero el día lunes yo estaba en un pueblo donde habían pocas casas. Yo recuerdo que la habitación era una habitación de paja, de 2 cubiertas, la puerta de calamina y todo eso en la noche durmiéndome y todos entre payasas y puyos descansando. La realidad era otra, ¿no? Y ahí es donde empecé a escuchar las primeras historias. Y repito, al principio yo no tenía la idea de hacer un libro sobre historias de vida. Sí quería hacer historia de las bandas, pero ahí vi la necesidad de parte de los músicos de muchos de ellos mayores de querer contar su historia, su realidad. Entonces ahí es donde empiezo ya a trabajar con historias de vida y básicamente les doy voz a ellos, porque ellos cuentan en primera persona quiénes son ellos, cómo lo han pasado, por qué han incursionado en la música, cuándo han incursionado, qué es lo que han logrado con la música, ¿no? Entonces nos cuentan de cómo era el carnaval de Oruro, de cómo los músicos bolivianos iban al Perú y bueno, ellos indican que en el Perú no había músicos, o sea, que tocaban morenada. Sí habían bandas que tocaban, pero otros géneros propios del Perú, ¿no? Entonces hay una versión, por ejemplo, de un músico donde nos indica, por ejemplo, la morenada tiene 3 partes, ¿no? La parte de trompetas A y B y el fuerte de bajos. Nos indican algunos músicos que habían en lugares, se llegaba al Perú y los músicos peruanos escuchaban las bandas bolivianas. La primera parte era de una morenada, por decir, imagínate la romeñita. La segunda parte de la trompeta era un tema X y la tercera parte era, por decir, chiquita orureñita. ¿Te imaginas? Lo mezclaban así, o sea, cuentan ellos así cuando habían llegado, ¿no? O cuando llegaban con composiciones directamente, ni pasaban algunos minutos, las bandas peruanas estaban tocando ritmos propios o sea, composiciones de músicos bolivianos, ¿no? Ahora ellos también indican que sí había músicos allá, buenos músicos, pero tocaban otro tipo de género, pero no tanto géneros como la morenada, especialmente la diablada o otros ritmos. Entonces, son historias como esta que todos estos músicos nos relatan, ¿no? Y nos cuentan en primera persona. Yo creo que todos los músicos, o sea, cada cual tiene su historia propia, ¿no? Entonces, con relación a composiciones, hay ciertos músicos que hablan, con relación a cómo era el carnaval, hay otros músicos que mencionan de cómo han incursionado los músicos en la música también, ¿no? Bueno, a pesar que todos los músicos hablan de cómo han incursionado, ¿no? Lo dificultoso que era estudiar en el área rural. Sin embargo, a pesar que ellos habían pasado primero, segundo, tercero básico, algunos hasta quinto básico, ellos sí o sí tenían que saber leer, escribir para aprender la escritura musical. Yo agradezco a todos los 45 músicos porque al final ellos nos cuentan y a raíz de eso podemos conocer la historia de los músicos del Carnaval de Oruro.